Una niña abandonada, alimentada por un humano, regresó como una emperatriz. 20 años después, la sangre goteaba por el brazo de Rex mientras se enfrentaba al enorme lobo azul de dientes de sable, con los colmillos brillando en la tenue luz de la caverna. La bestia gruñó, un sonido profundo y retumbante que resonó en las paredes de piedra. Pero no avanzó. En su lugar, se mantuvo en una postura protectora sobre algo pequeño, oculto detrás de sus enormes patas. Rex apretó con más fuerza su lanza improvisada, sabiendo que un movimiento en falso significaría la muerte. Pero lo que lo paralizó no fue la mirada letal del depredador. Fue la pequeña mano de piel azul que se extendió para tocar el grueso pelaje del lobo. Un niño sillano en la guarida del depredador más temido de Sillos. Rex llevaba 3 días rastreando al lobo. Después de sobrevivir a duras penas al choque de su nave de exploración en la naturaleza inexplorada de Sios, el planeta era conocido en toda la galaxia por sus hostiles especies nativas y los igualmente hostiles sillanos de piel azul que reclamaban el dominio sobre él. La visión de un niño sillano aquí, en lo profundo de la naturaleza, a kilómetros de cualquier asentamiento, no tenía ningún sentido. Tranquilo, susurró Rex. Aunque no estaba seguro de si se lo decía al lobo o a sí mismo. 20 años de supervivencia en la naturaleza a través de 5 planetas fronterizos diferentes no lo habían preparado para esto. La niña, como pudo ver entonces, tendría quizás 3 o 4 años, con el pelo oscuro y enredado contra su piel azul y unos ojos que reflejaban los hongos bioluminiscentes que se aferraban a las paredes de la cueva. No mostraba miedo del enorme depredador. Aún más increíble, no mostraba signos de heridas. El lobo volvió a gruñir, bajando su enorme cabeza para acariciar a la niña. La mente de Rex se aceleró. ¿La había adoptado el lobo? Imposible. Estas criaturas eran superdepredadores que habían destrozado 3 expediciones coloniales antes de que la Unión Galáctica declarara Sillos fuera de los límites para el asentamiento humano. Un aullido lejano resonó fuera de la cueva. Las orejas del lobo se irguieron y, por un breve momento, su atención se desvió. Rex no dudó. Se abalanzó hacia adelante, con la lanza extendida no hacia el lobo, sino hacia el suelo a su lado, creando la distracción suficiente para pasar junto a su enorme cuerpo. Levantó a la niña y rodó hacia la pared opuesta de la cueva. El lobo rugió, su furia hizo que el polvo se desprendiera del techo. Se lanzó a la carga, pero Rex ya se había metido con la niña en una estrecha grieta en la pared de roca, demasiado pequeña para que el enorme depredador lo siguiera. La bestia arañó frenéticamente la abertura, su aliento caliente entrando en el apretado espacio. La niña no gritó ni lloró. En su lugar, emitió sonidos suaves y tranquilizadores hacia el lobo, extendiendo su pequeña mano azul hacia él. Rex la apartó, con el corazón latiéndole con fuerza. «No», susurró. «Esa no es tu madre». La niña se volvió hacia él, con los ojos inquietantemente tranquilos. Ladeó la cabeza, estudiándolo con una curiosidad que parecía demasiado madura para su edad. Su piel azul tenía una ligera cualidad luminiscente en la oscuridad, un rasgo de la especie sillana del que Rex solo había oído hablar en cuentos de comerciantes. Rex cambió de peso, haciendo una mueca de dolor por su pierna herida. Un regalo de despedida del aterrizaje forzoso. El estrecho pasaje continuaba más adentro de la montaña. Su única oportunidad era encontrar otra salida. «Te llamaré Ahara», dijo en voz baja mientras comenzaba a retroceder, manteniendo a la niña cerca de su pecho. «Significa luz brillante en la lengua antigua. Porque estás viva cuando no deberías, pequeña». Eso fue hace 20 años. Ahora, Rex estaba agazapado en la maleza, observando a Ahara moverse silenciosamente a través del denso follaje azul de la jungla silosiana. A sus 23 años, se había convertido en una mujer formidable, esbelta y fuerte. Su cabello oscuro, trenzado apretadamente contra su cuero cabelludo azul, y su piel de un azul más profundo que la mayoría de los sillanos, curtida por años bajo el sol alienígena. La armadura de cuero crudo que llevaba se mezclaba con las sombras, y el arco en sus manos era una extensión letal de su voluntad. A su lado caminaba Sombra, un lobo de dientes de sable adulto, cuyos hombros le llegaban a la altura del pecho.
La bestia era descendiente del mismo lobo al que Rex le había arrebatado a Ahara todos esos años atrás. Pero a diferencia de su progenitor, Sombra había conocido a Ahara desde que nació. El enorme depredador la obedecía con una devoción casi sobrenatural. La patrulla sillana se dirige al oeste, dijo Rex en el silencioso lenguaje de señas que le había enseñado cuando era pequeña. Las voces humanas llegaban demasiado lejos en esta naturaleza. 15 guerreros, todos armados. Ahara asintió, sus dedos moviéndose rápidamente. Se están adentrando más que nunca en el territorio. Sombra huele sus herramientas de fuego. Rex hizo una mueca. El emperador sillano, Drazkul, había estado expandiendo su territorio agresivamente durante el último año, quemando y despejando los bosques ancestrales que habían permanecido en pie durante milenios. Los sillanos, a pesar de compartir el planeta con innumerables otras especies, se consideraban los legítimos gobernantes del mundo que llevaba su nombre. No toleraban competencia, ya fuera de la fauna indígena o del puñado de náufragos humanos que habían logrado sobrevivir en la naturaleza. Deberíamos evitarlos, señaló Rex. A sus 63 años, todavía era fuerte, pero conocía sus límites. Habrá más de donde vinieron ellos. Los ojos de Ahara se entrecerraron y señaló hacia una cresta al norte. Rex siguió su mirada y vio lo que ella ya había presentido. Una columna de humo oscuro se elevaba sobre la línea de los árboles. Están quemando el bosque sagrado, señaló ella, sus movimientos afilados por la ira. Los cachorros de la manada están resguardados allí. Rex sintió que se le encogía el estómago. La manada no era solo Sombra y su pareja. A lo largo de los años, Ahara había desarrollado una conexión extraordinaria con la vida salvaje de Sillos. Lo que había comenzado como una curiosa afinidad entre una niña perdida y un depredador se había convertido en algo sin precedentes. Animales que se despedazarían entre sí se mantenían lado a lado en su presencia. Depredador y presa por igual respondían a sus sutiles órdenes, comunicadas a través de un lenguaje corporal tan refinado que bordeaba la telepatía. Rex había cultivado este don, enseñándole todo lo que sabía sobre el comportamiento animal de sus años como guía de naturaleza. Le había mostrado cómo interpretar los sutiles cambios de postura que señalaban agresión o sumisión, cómo usar el olor y el sonido para establecer dominio, cómo reconocer las jerarquías que gobernaban el comportamiento de la manada. Pero Ahara había llevado estas lecciones mucho más allá de lo que Rex podría haber imaginado. Había unido a los depredadores más peligrosos del continente norte en una fuerza cohesionada, una supermanada que seguía su liderazgo. Los lobos gigantes de pelaje azul, los gatos de pantano de 6 patas, incluso los solitarios cazadores de lomo espinoso que acechaban en las altas mesetas, todos la reconocían como su alfa. No podemos luchar directamente contra los sillanos, señaló Rex. Tienen armas que no podemos igualar. La respuesta de Ahara fue rápida y decisiva. No necesitamos igualar sus armas. Solo necesitamos hacerles entender el miedo. Antes de que Rex pudiera objetar, se llevó 2 dedos a la boca y emitió un silbido que modulaba en tono y ritmo, un sonido que se extendió por millas a través de la densa jungla. Sombra echó hacia atrás su enorme cabeza y unió su aullido a la llamada de ella. La respuesta fue inmediata. Aullidos, rugidos y chillidos surgieron de todas direcciones mientras las criaturas de la naturaleza respondían a la llamada de su líder. Rex agarró su lanza con más fuerza. Después de 2 décadas en este planeta brutal, sabía que era mejor no cuestionar el juicio de Ahara cuando se trataba de lo salvaje. Él la había criado, le había enseñado a hablar, a cazar, a sobrevivir. Pero en muchos sentidos, la naturaleza la había reclamado como suya. A pesar de su sangre sillana, no era ni completamente del mundo civilizado ni completamente salvaje. Existía en la intersección, entendiendo ambos de maneras que nadie más podía. ¿Cuál es tu plan?, le preguntó con señas. La sonrisa de Ahara fue feroz. Les mostraremos que no son los superdepredadores que creen ser. El comandante Vestor lideraba su expedición de desmonte del bosque con la confianza de un guerrero sillano nacido para gobernar. Su piel azul, marcada con las cicatrices ceremoniales de su rango, brillaba de sudor mientras supervisaba la destrucción de otra sección del bosque primitivo. Las órdenes del emperador eran claras:
expandir los territorios agrícolas, hacer retroceder la naturaleza y eliminar cualquier resistencia, ya fuera de las bestias que infestaban los bosques o de la ocasional plaga humana que de alguna manera había sobrevivido en su mundo sagrado. Avancen la línea 100 pasos más, ordenó, observando con satisfacción cómo sus soldados usaban sus herramientas de fuego para despejar la densa maleza. Los sillanos no necesitaban armas de energía avanzadas para este trabajo. Su metalurgia era superior a cualquier cosa que los humanos hubieran traído a su mundo, y sus espadas curvas y lanzadores de fuego eran más que adecuados para someter a la naturaleza. Comandante. Uno de sus exploradores corrió hacia el claro, con sus rasgos normalmente serenos tensos por la alarma. Algo se acerca desde el norte. Vestor se burló. Animales huyendo del fuego. Déjenlos correr. Serán blancos fáciles. El explorador negó con la cabeza. No están huyendo, señor. Están avanzando. De forma organizada. Muchas especies juntas, moviéndose como una sola. Un murmullo de inquietud recorrió a los soldados sillanos. Tal comportamiento era antinatural. Los animales no cooperaban entre especies. Tonterías supersticiosas, espetó Vestor. Formen una línea defensiva. Venga lo que venga. Sus palabras murieron en su garganta cuando la jungla se abrió ante ellos. Un lobo de dientes de sable, más grande que cualquiera que hubiera visto, entró en el claro. Su pelaje azul estaba veteado de gris y sus ojos ardían con una inteligencia que envió un escalofrío primitivo por la columna del comandante. Pero fue la figura junto a la bestia lo que realmente le heló la sangre. Una mujer sillana, con la piel azul de un tono más oscuro que cualquiera que hubiera visto, armada solo con un arco y un cuchillo rudimentario en la cadera, caminaba con la confianza de una emperatriz. Detrás de ella emergió una pesadilla. Docenas de depredadores que deberían haberse estado despedazando unos a otros se movían en una coordinación espeluznante. Gatos de pantano de 6 patas se deslizaban junto a cazadores de lomo espinoso. Rapaces alados se posaban en los hombros de lobos gigantes. Toda la letal colección de la fauna del norte de Sillos se había reunido en un ejército, y todos los ojos, con colmillos, peludos, escamosos y sillanos, estaban fijos en los soldados. ¿Qué abominación es esta?, siseó Vestor, levantando su espada. La mujer sillana dio un paso adelante, dirigiéndose a él en un perfecto lenguaje sin acento. Soy Ahara, alfa de las tierras salvajes del norte. Ustedes queman nuestros hogares. Amenazan a nuestras crías. Esto se acaba hoy. Vestor recuperó la compostura y se rió. ¿Una salvaje presume de desafiar la voluntad del emperador? Tus mascotas son impresionantes, niña, pero morirán ante nuestras espadas tan fácilmente como cualquier otra bestia. Entrecerró los ojos mientras estudiaba su apariencia inusual. ¿Qué clan engendró a una criatura tan salvaje como tú? La mujer no se inmutó. En cambio, ladeó la cabeza en un gesto que recordaba a los depredadores a su lado. No reclamo ningún clan más que la naturaleza misma, dijo con calma. Y esto no es un desafío. Es una demostración. Levantó la mano en un simple gesto, y el mundo explotó en un caos. Rex observaba desde la cresta cómo se desarrollaba la demostración. Había argumentado en contra de esta confrontación, pero ella había sido inflexible. Los sillanos nunca detendrían su expansión a menos que se les diera una razón para temer las consecuencias. Y miedo era lo que Ahara pretendía enseñarles hoy. Su estrategia era brillante en su simplicidad. Los depredadores no atacaron directamente. Eso habría llevado a una masacre en ambos bandos. En cambio, ejecutaron una exhibición precisamente coreografiada de fuerza abrumadora. Los enormes lobos cargaban y se retiraban, agrupando a los soldados sillanos en formaciones más cerradas. Los cazadores de lomo espinoso saltaban sobre su línea defensiva, aterrizando detrás de ellos antes de desaparecer de nuevo en la jungla, creando confusión y pánico. Los gatos de pantano apuntaban a las herramientas de fuego, arrancándolas de las manos de los sillanos antes de retirarse. No fue una batalla. Fue un mensaje escrito con miedo primario. Un par de cazadores alados se lanzaron desde arriba, con las garras extendidas. Los arqueros sillanos levantaron sus armas,
pero las aves viraron en el último momento, arrebatando arcos y carcajes en lugar de atacar a los propios soldados. Un soldado se abalanzó sobre uno de los lobos con su espada, solo para encontrarse cara a cara con 3 más que se materializaron desde la maleza, forzándolo a retroceder a las filas. Vestor gritaba órdenes, tratando de reunir a sus tropas para un contraataque. Pero cada vez que intentaban formarse, nuevas oleadas de depredadores aparecían desde direcciones inesperadas, dispersando sus formaciones. Lo que hacía el asalto particularmente desconcertante era su precisión. Garras que podrían destripar fácilmente a un hombre, en su lugar cortaban las correas de las armas. Colmillos que podrían triturar huesos, simplemente arrancaban piezas de armadura. Rex había visto a Ahara entrenar para este momento durante años. Había pasado incontables horas aprendiendo a comunicar sus intenciones a diferentes especies, desarrollando un complejo sistema de silbidos, gestos y movimientos corporales que trascendía las barreras naturales entre depredadores. Lo que los villanos estaban presenciando no era magia o tecnología. Era la culminación de una vida dedicada a entender el lenguaje de lo salvaje. En el centro de todo estaba Ahara, con el arco tensado pero sin disparar, dirigiendo el flujo de bestias con sutiles cambios en su postura y silbidos periódicos que cortaban el caos. Sombra permanecía a su lado, un escudo viviente contra cualquier villano lo suficientemente valiente como para acercarse a ella. Ninguno lo hizo. En cuestión de minutos, la formación sillana se había derrumbado. Varios soldados huyeron de regreso a su asentamiento mientras otros se acobardaban, con las armas abandonadas. Solo el comandante Vestor mantenía su posición, con su espada ceremonial en alto mientras se enfrentaba a Ahara a través del claro pisoteado. ¿Qué clase de demonio eres?, exigió, su voz quebrada por los primeros indicios de miedo. Tienes la piel de nuestra gente, pero te mueves como las bestias. Ahara bajó su arco y se acercó a él, con Sombra caminando silenciosamente a su lado. Los otros animales mantuvieron sus posiciones, creando una barrera viviente alrededor del claro. Soy lo que tu gente hizo de mí, respondió. Una hija de Sillos, que no pertenece completamente ni a la civilización ni a la naturaleza. Un padre humano me enseñó a sobrevivir. Tu naturaleza me enseñó a prosperar. Se detuvo justo fuera del alcance de su espada. Lleva un mensaje a tu emperador, comandante. Las tierras salvajes del norte están bajo mi protección. Cada árbol que quemen, cada animal que sacrifiquen, será respondido 10 veces. Sus asentamientos no encontrarán paz, ni de las bestias que se arrastran por la noche, ni de las aves que atacan desde el cielo. Rex se movió silenciosamente a través de la maleza, posicionándose para intervenir si era necesario. Sabía que Ahara estaba corriendo un riesgo tremendo. Si los villanos se recuperaban de su conmoción y atacaban en masa, ni siquiera su manada podría protegerla. El emperador enviará un ejército, advirtió Vestor, aunque su espada había bajado ligeramente. Tus bestias, por impresionantes que sean, no pueden hacer frente al poder de Sillos. La sonrisa de Ahara fue fría. Quizás, pero antes de que llegue ese ejército, tu familia dormirá desprotegida esta noche, al igual que las familias de cada soldado y noble en tu capital. ¿Saben tus hijos el sonido que hace un gato de pantano cuando caza en la oscuridad? Lo aprenderán. Rex reconoció la estrategia. Ahara no tenía intención de dañar a los niños villanos, pero la sola amenaza sembraría el terror de manera más efectiva que cualquier ataque directo. Era una guerra psicológica en su forma más primaria. La espada de Vestor bajó aún más, sus ojos moviéndose entre los depredadores reunidos. ¿Qué quieres, bruja? Respeto, dijo Ahara simplemente. La naturaleza ha existido durante milenios antes de que tu gente aprendiera a forjar metal. Existirá mucho después de que tu imperio haya vuelto al polvo. Aprendan a vivir junto a ella, no contra ella. Señaló el borde del bosque aún humeante. Tomen a sus heridos y váyanse. La próxima vez que nos encontremos, será como vecinos pacíficos o como enemigos acérrimos. La elección pertenece a su emperador. Por un largo momento, Rex pensó que el comandante podría atacar a pesar de las abrumadoras probabilidades. En cambio, el villano retrocedió lentamente,
ladrando órdenes a sus tropas restantes. Recogieron a sus heridos y se retiraron, lanzando miradas temerosas a los depredadores reunidos. Cuando el último sillano desapareció en la jungla, Aara lanzó un largo silbido modulado. Los animales respondieron de inmediato, fundiéndose de nuevo en la naturaleza hasta que solo ella y Sombra quedaron en el claro. Rex salió de su escondite, estudiando a su hija adoptiva con una mezcla de orgullo y preocupación. Eso fue imprudente, señaló. Fue necesario, respondió con las manos. Necesitaban ver que la naturaleza no es simplemente un obstáculo a superar. Es un poder a respetar. Rex asintió lentamente. ¿Qué pasará cuando regresen con refuerzos? La expresión de Aara se endureció. Entonces les mostraremos que lo de hoy fue misericordia, no debilidad. Se giró para mirar en dirección a la capital sillana, visible solo como una mancha distante en el horizonte. Su emperador se cree el amo de este mundo. Está a punto de aprender lo contrario. El emperador Drazkul de Sillos no estaba acostumbrado al miedo. Sus antepasados habían subyugado este mundo hacía 3 siglos, estableciendo su dominio sobre su naturaleza salvaje a través de una inteligencia superior y el derecho divino de los de piel azul a gobernar todo lo que contemplaban. El salón del trono de su ciudad capital, con sus imponentes torres de piedra pulida y braseros ceremoniales, estaba diseñado para inspirar asombro y sumisión en todos los que entraban. Sin embargo, mientras el comandante Vestor se arrodillaba ante él, relatando el encuentro en el bosque, Drazkul sintió un escalofrío desconocido recorrer su espina dorsal. Una mujer sillana criada en la naturaleza, interrumpió. Controlando bestias que nunca han sido domesticadas. ¿Esperas que crea este cuento? Vestor mantuvo la cabeza inclinada, la pose tradicional de un guerrero aceptando su fracaso. Lo presencié con mis propios ojos. Divino. Los animales se movían como una sola fuerza, respondiendo a sus órdenes como lo harían los soldados a un general. Perdimos a 3 hombres por heridas, pero podría haber sido mucho peor. Ella estaba demostrando su poder, no ejerciéndolo por completo. El emperador se levantó de su ornamentado trono, su armadura ceremonial reflejando la luz de los braseros. ¿Qué clan reclama? ¿Qué marcas llevaba? Ninguna, divino. Su piel era de un azul más oscuro que cualquiera que haya visto, marcada solo por la naturaleza. No reclamó ningún clan, solo el bosque mismo. Y habló de haber sido criada por un humano. ¿Un humano? La voz de Drazkul era afilada por el disgusto. Los humanos son alimañas, supervivientes de naves estrelladas y expediciones fallidas. Se esconden en cuevas y buscan comida como animales. Este parece diferente, dijo Vestor con cautela. La mujer salvaje habló de él como su padre. El emperador recorrió el salón del trono, su mente acelerada. Una niña sillana, perdida o abandonada, criada por un superviviente humano, y de alguna manera formando un vínculo con las bestias de la naturaleza. Sonaba como un mito, no como el informe de su comandante más confiable. Murmullos de alarma se extendieron entre los nobles y guerreros reunidos. Drazkul lo silenció con un gesto. Amenazó a nuestras familias, a nuestros hijos, añadió Vestor. No con violencia directa, sino con la promesa de que ningún lugar estaría a salvo de sus bestias. Un consejero anciano dio un paso adelante, su piel azul desvaída por la edad. Existen leyendas, divino, sobre niños perdidos que encontraron su camino en las profundidades de la naturaleza. La mayoría perece rápidamente, pero ocasionalmente. Los textos antiguos hablan de aquellos que aprendieron el lenguaje de las bestias. Superstición, descartó Drazkul. Ningún sillano podría comandar un lobo de sable o un cazador espinoso. Son superdepredadores que no se inclinan ante nadie. Sin embargo, se inclinaron ante ella, dijo Vestor en voz baja. Y ella reclamó el dominio sobre las tierras salvajes del norte. Los ojos del emperador se entrecerraron peligrosamente. Nadie reclama dominio sobre ninguna parte de Sillos excepto yo. Se volvió hacia su jefe de guerra. Preparen al ejército. Aplastaremos a esta advenediza y a sus animales domésticos. La expansión continúa según lo planeado. Mientras el consejo se dispersaba para cumplir sus órdenes,
Drazkul permaneció solo en su trono, preocupado por pensamientos que nunca admitiría en voz alta. El planeta de Sillos había estado lleno de misterios antes de que llegaran sus antepasados. Ruinas antiguas, fenómenos inexplicables, criaturas que desafiaban la comprensión convencional. La mayoría habían sido subyugados o destruidos. Pero ocasionalmente, algo emergía de la naturaleza que recordaba a los sillianos que su conquista estaba incompleta. Esta mujer, esta Ahara, era un recordatorio de ello. Y por primera vez en muchos años, el emperador Drazkul sintió incertidumbre sobre el resultado de un conflicto. Se están movilizando para la guerra, le dijo Rex mientras estaban en la cima de la cresta más alta, observando la vasta extensión de las tierras salvajes del norte. Mis contactos en los asentamientos fronterizos dicen que el emperador ha llamado a tropas de todas las provincias. En los 20 años transcurridos desde el accidente, Rex había establecido relaciones cautelosas con algunos marginados y comerciantes sillianos que operaban en los límites de su sociedad. Estas conexiones tenues proporcionaban información valiosa sobre los movimientos del enemigo. Ahara asintió, sin sorprenderse. ¿Cuántos? Miles. Más de los que hemos visto reunidos en una sola fuerza. Acarició distraídamente la enorme cabeza de sombra mientras consideraba esta información. El enorme lobo se apoyó en su contacto, sus colmillos de 15 centímetros brillando a la luz del atardecer. Esperábamos esto, señaló ella. No pueden permitir que un desafío quede sin respuesta. Rex estudió su rostro, buscando signos de duda o miedo. No encontró ninguno. La pequeña niña de piel azul que había rescatado de la guarida del lobo se había convertido en una mujer de una capacidad y confianza extraordinarias. A veces, especialmente en momentos como este, apenas reconocía a la niña tranquila que una vez se había aferrado a él en busca de protección. Esto ya no es solo por el territorio, advirtió. El emperador querrá dar un ejemplo contigo. Si nos capturan, Ahara lo interrumpió con un gesto brusco. No lo harán. Se volvió para encarar la naturaleza que había sido su verdadero hogar. Debajo de ellos se extendían kilómetros de denso bosque azul verdoso, cruzado por ríos sinuosos y afloramientos rocosos. Para el ojo inexperto, parecía caótico y hostil. Para Ahara, era un ecosistema complejo de aliados y recursos. Durante 20 años, me enseñaste a sobrevivir en esta naturaleza, le señaló a Rex. Me mostraste cómo rastrear, cómo cazar, cómo leer el lenguaje de lo salvaje. Pero también me enseñaste sobre la humanidad, sobre la compasión, la estrategia y el equilibrio entre diferentes pueblos. Rex asintió lentamente. Había compartido todo lo que sabía con ella. Historias de la Tierra y sus colonias, el auge y la caída de las civilizaciones, el arte de la guerra y la diplomacia, usando fragmentos recuperados de su nave estrellada. Le había enseñado a leer y escribir en la lengua humana, incluso mientras ella le enseñaba los matices de su lengua nativa silliana. El emperador se cree invencible porque nunca se ha encontrado con un enemigo que entienda ambos mundos, continuó Ahara. Ve lo salvaje como algo sin mente porque no puede interpretar su comunicación. Sonrió, una expresión feroz que transformó sus rasgos. No soy ni completamente de la civilización ni animal, pero entiendo ambos. Esa es nuestra ventaja. Rex no podía discutir su lógica, pero la preocupación todavía lo carcomía. ¿Cuál es tu plan? Ahara se volvió hacia el sol poniente, con expresión resuelta. El emperador espera que nos escondamos en la naturaleza, que libremos una batalla defensiva contra números superiores. En cambio, le llevaremos la lucha a él. Silbó, y un rapaz alado descendió del cielo, aterrizando con gracia en su brazo extendido. El pico afilado del ave podía atravesar una armadura de cuero con facilidad, y su envergadura proyectaba una sombra sobre ambos. Envía la llamada, le dijo al ave en una serie de suaves clics y silbidos. A todas las manadas, a todos los territorios. Esta noche cazamos. Mientras el rapaz alzaba el vuelo, llevando su mensaje a los confines más lejanos de la naturaleza, Ahara se volvió hacia Rex. El emperador cree que es el superdepredador de este mundo, señaló. Al amanecer, entenderá su error. El ejército sillano se reunió al borde de las tierras salvajes del norte al anochecer.
Sus armaduras pulidas reflejaban los últimos rayos del sol poniente. 5.000 guerreros, la élite de las fuerzas del emperador, se preparaban para marchar hacia la naturaleza con herramientas de fuego y armas blancas. El propio emperador Drazkul lideraba la expedición, su ornamentada armadura de batalla y su tocado ceremonial lo señalaban como la autoridad suprema. Avanzaremos en formación cerrada, instruyó a sus generales. Portadores de fuego en el perímetro, arqueros detrás de ellos, guerreros de espada en el centro. Ninguna bestia, por feroz que sea, puede penetrar tal defensa. Los generales asintieron, aunque una inquietud se extendió por sus filas. Las historias de la mujer salvaje y su ejército de bestias se habían difundido por toda la capital, volviéndose más fantásticas con cada relato. Algunos afirmaban que podía transformarse en animales. Otros insistían en que no solo comandaba bestias, sino también los árboles y los ríos. Divino, se aventuró uno de los generales mayores. Quizás deberíamos esperar a la luz del día. La naturaleza ya es bastante traicionera de día. Atacamos ahora, lo interrumpió Drazkul. La oscuridad ocultará nuestro avance, y estos animales, por muy bien entrenados que estén, se confundirán con nuestras antorchas y herramientas de fuego. Mientras el ejército comenzaba su avance hacia el denso bosque, el emperador se mantuvo confiado. Había pasado todo su reinado expandiendo el territorio sillano, haciendo retroceder la naturaleza metro a metro, año tras año. Esta advenediza y sus mascotas entrenadas eran simplemente el último obstáculo a superar. La primera señal de que algo andaba mal llegó una hora después de su marcha. El bosque, normalmente vivo con sonidos, había caído en un silencio absoluto. Ni llamadas de pájaros nocturnos, ni crujidos de pequeñas criaturas en la maleza, solo el sonido de las botas sillanas en el suelo del bosque y el crepitar de sus antorchas. «Alto», ordenó el emperador, levantando la mano. El ejército se detuvo como un solo hombre, los sentidos alerta ante la quietud antinatural. Entonces, desde todas las direcciones a la vez, llegó un sonido que heló hasta los huesos al más valiente guerrero sillano. Un aullido armónico que comenzó bajo y creció hasta un crescendo espeluznante. No era la llamada de una sola especie, sino un coro de depredadores, sus voces mezclándose en una armonía imposible. «Formación defensiva», ordenó Drazkul, pero su voz sonó débil contra el muro de sonido que los rodeaba. Desde la oscuridad, más allá de la luz de sus antorchas, miles de ojos reflejaban las llamas. Algunos a nivel del suelo, otros en lo alto de los árboles, y otros más moviéndose rápidamente a través de la maleza. El ejército cerró filas, con las herramientas de fuego apuntando hacia la noche. Pero el ataque, cuando llegó, desafió toda la doctrina militar sillana. El suelo bajo la retaguardia se derrumbó de repente. Una trampa de foso oculta, cubierta de vegetación. Mientras los soldados caían gritando, los gatos de pantano saltaron sobre el hueco, apuntando a los portadores de fuego. Sus ataques eran precisos, no golpes mortales, sino golpes incapacitantes que enviaban las herramientas de fuego a la oscuridad. Simultáneamente, desde el dosel superior, rapaces alados descendieron en ataques coordinados, sus garras rasgando los tocados ceremoniales de los oficiales, cegándolos temporalmente, pero infligiendo un daño real mínimo. «Manténganse firmes», rugió el emperador, desenvainando su espada ceremonial. «Son solo bestias». Pero estas bestias luchaban con una estrategia que ningún animal debería poseer. Los depredadores más grandes, lobos gigantes y dientes de sable, hostigaban los flancos de la formación, obligándola a comprimirse aún más. Los cazadores espinosos entraban y salían, sus ataques dirigidos a las armas en lugar de a los guerreros. En cuestión de minutos, la cuidadosamente organizada formación sillana se había convertido en una masa apretada de soldados confundidos, muchos desarmados, ninguno gravemente herido, pero todos cada vez más aterrorizados. Un enorme lobo gigante cargó directamente contra la guardia personal del emperador, dispersándola con su ferocidad. 3 guerreros intentaron interceptarlo, sus espadas brillando a la luz de las antorchas. El lobo esquivó con una agilidad imposible, luego cerró sus mandíbulas alrededor del brazo armado de un soldado, sin morder del todo,
pero aplicando la presión suficiente para obligarlo a soltar su espada con un grito de dolor. Antes de que los otros dos pudieran responder, el lobo se había desvanecido de nuevo en la oscuridad. En todo el bosque, la escena se repitió con diferentes depredadores. Un gato de pantano de 6 patas saltó sobre la espalda de un portador de fuego. Su peso lo hizo caer de rodillas antes de que se alejara, dejándolo conmocionado pero en gran parte ileso. Una bandada de pájaros de pico de aguja rodeó a una unidad de arqueros. Sus alas crearon tal confusión que los soldados dispararon salvajemente al aire, desperdiciando sus flechas. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, el ataque se detuvo. Los ojos se retiraron a la oscuridad. Los aullidos cesaron. Un silencio antinatural descendió una vez más. ¿Qué juego es este?, le preguntó Drazkul a la noche. Enfréntame, bruja. Su respuesta no vino de la oscuridad, sino de dentro de sus propias filas. Un disturbio se extendió a través de la masa comprimida de guerreros mientras se apartaban, a regañadientes, ante una figura que avanzaba. Ahara caminaba tranquilamente por el corazón del ejército sillano, intacta y sin obstáculos. Sombra caminaba a su lado, su enorme figura haciendo que incluso los guerreros veteranos se apartaran de su camino. Detrás de ellos venía Rex, con el arco listo pero no tensado, su rostro humano curtido en marcado contraste con los soldados de piel azul que los rodeaban. Los soldados que intentaron interceptarlos se encontraron de repente enfrentados a depredadores gruñendo que se materializaban desde las sombras, solo para desaparecer de nuevo una vez que el trío había pasado. Era como si se hubiera abierto un corredor invisible a través del corazón de la fuerza sillana, que conducía directamente a su emperador. Drazkul se encontró cara a cara con la mujer que se había atrevido a desafiar su autoridad. De cerca, era aún más desconcertante. Su piel azul era de un tono más profundo que cualquier sillano que hubiera visto. Sus ojos reflejaban la luz de las antorchas como los de un depredador, y sus movimientos tenían la gracia fluida de un felino cazador. Emperador Drazkul, dijo, su voz con el ligero acento de quien aprendió el lenguaje formal tarde. Has entrado en mi territorio sin ser invitado y con intenciones hostiles. Sin embargo, ni uno solo de tus guerreros ha muerto. Recuerda eso. El emperador levantó su espada. Tus trucos de salón y tus animales entrenados no me impresionan. Estás en el corazón de mi ejército. Una palabra mía y mueres. Ahara ladeó la cabeza con ese inquietante gesto animal. Mira a tu alrededor, emperador. Tu ejército está rodeado, desarmado y asustado. Podrían atacarnos, sí, y muchos morirían antes de que tus números superiores prevalecieran. Pero pregúntate, ¿estarías tú entre los supervivientes? Por primera vez, Drazkul sintió el frío toque del miedo personal. Esta mujer había caminado sin obstáculos a través de 5,000 de sus mejores guerreros. El enorme lobo de sable a su lado podría arrancarle la garganta antes de que cualquier guardia pudiera intervenir. ¿Qué quieres?, exigió, su voz firme a pesar de su creciente inquietud. Lo mismo que le dije a tu comandante, respondió Ahara. Respeto por la naturaleza y por quienes habitan en ella. El fin de la quema de los bosques ancestrales. El reconocimiento de las tierras salvajes del norte como un territorio soberano. Los ojos de Drazkul se entrecerraron. ¿Me pides que rinda un territorio que es legítimamente mío? Te pido que reconozcas un territorio que nunca fue tuyo para reclamar, contraatacó ella. Tu pueblo ha vivido en este mundo durante 3 siglos. La naturaleza ha existido durante millones de años. Su derecho es anterior al tuyo por eones. ¿Y si me niego?, preguntó Drazkul. La expresión de Ahara no cambió, pero el lobo de sable a su lado gruñó, un profundo retumbar que vibró a través del suelo. Entonces la naturaleza reclamará lo que es suyo, un asentamiento a la vez, dijo en voz baja. No a través de una guerra abierta. Tus armas finalmente prevalecerían contra el diente y la garra, sino a través de 1000 pequeños terrores. Tu gente nunca volvería a conocer la seguridad. Las cosechas se malograrían. El ganado desaparecería. Los niños oirían llamadas de caza en la noche. Se acercó más, su voz bajando a un susurro. Y tú, emperador Drazkul, nunca volverías a dormir tranquilo.
Cada sombra contendría una amenaza. Cada sonido desconocido te helaría la sangre. Construirías muros más altos y encenderías luces más brillantes, pero el miedo permanecería, porque sabrías en tu corazón que la naturaleza es vasta y nunca olvida a un enemigo. El emperador la miró a sus ojos de depredador y vio la verdad en sus palabras. Esta mujer no lo estaba amenazando con una guerra convencional. Estaba prometiendo una campaña psicológica que desentrañaría el tejido mismo de la sociedad sillana. Por primera vez en su reinado, el emperador Drazkul consideró la posibilidad de un compromiso. El amanecer rompió sobre las tierras salvajes del norte, pintando el cielo en tonos de ámbar y violeta. Sobre una roca plana y expansiva con vistas al bosque, dos figuras estaban de pie una frente a la otra. El emperador Drazkul con su armadura ceremonial, Ahara con sus sencillas prendas de cuero. Entre ellos había un mapa rudimentario dibujado con carbón sobre una piel estirada. La frontera sigue el río del este hasta las estribaciones, luego a lo largo de la cresta hasta las antiguas formaciones de piedra, decía Ahara, su dedo trazando el límite propuesto. Toda la tierra al norte y al oeste de esta línea pertenece a la naturaleza. Drazkul estudió el mapa con el ceño fruncido. Reclamas casi un tercio de mi imperio. No reclamo ningún asentamiento sillano, ninguna tierra de cultivo establecida, corrigió ella. Solo la naturaleza virgen que tu pueblo ha estado destruyendo constantemente. Tierra que sustenta el mismo aire que respiras. Rex observaba desde una distancia respetuosa, todavía asombrado de cómo se habían desarrollado los acontecimientos. La demostración de la noche había logrado lo que él había creído imposible: llevar al emperador de Sillos a una mesa de negociaciones. El ejército sillano se había retirado a una distancia segura, mientras que la manada de Ahara mantenía un perímetro laxo alrededor del lugar de la reunión. ¿Y quién gobierna este territorio?, exigió Drazkul. ¿Tú, una sola mujer? Ahara negó con la cabeza. La naturaleza se gobierna a sí misma, como siempre lo ha hecho. Yo soy simplemente su voz, su traductora para aquellos que no pueden oír su lenguaje. Bonitas palabras, se burló el emperador. Pero los territorios requieren gobernantes. Si no eres tú, ¿entonces quién? Ahara lo consideró por un momento. Si necesitas un título al que dirigirte en tus documentos oficiales, entonces sí, llámame el alfa de las tierras salvajes del norte. Las bestias ya lo hacen. La expresión del emperador era indescifrable. Te das cuenta de que vendrán más humanos. Quizás no pronto, pero eventualmente. Siempre lo hacen. ¿Qué pasará entonces? Entonces aprenderán, como lo hizo mi padre, que este mundo no pertenece a una sola especie, respondió Ahara. Aquellos que respeten el equilibrio serán bienvenidos. Aquellos que busquen dominar se enfrentarán a la misma elección que te ofrezco ahora. Drazkul guardó silencio por un largo momento, su mirada cambiando entre el mapa y la mujer ante él. Rex se tensó, preparado para que las negociaciones colapsaran. El orgullo del emperador había sido herido, su autoridad desafiada. Hombres así rara vez aceptaban el compromiso con gracia. Pero cuando Drazkul habló, sus palabras lo sorprendieron a todos. Mis antepasados creían que habían conquistado este mundo, dijo lentamente. Nos enseñaron que los de piel azul estaban destinados a gobernar todo lo que contemplaban. Pero los textos más antiguos, los que se guardan solo en los archivos imperiales, cuentan una historia diferente. Levantó la vista hacia el dosel de árboles que se extendía en la distancia. Hablan de encontrar un mundo ya domesticado por manos desconocidas, de ruinas y artefactos que sugieren civilizaciones mucho más antiguas que la nuestra, de criaturas que desafiaban la comprensión. Ahara permaneció en silencio, permitiéndole continuar. Quizás, dijo el emperador, Sillos nunca fue verdaderamente nuestro para reclamar. Quizás solo somos los últimos en una larga línea de cuidadores. Se volvió hacia ella. Concederé a tu naturaleza su soberanía, Alfa Ahara. No porque tema a tus bestias, aunque son ciertamente formidables, sino porque tu desafío ha despertado preguntas largo tiempo dormidas en nuestra memoria colectiva. Puso su mano sobre el mapa, un gesto formal de acuerdo. Las tierras salvajes del norte serán reconocidas como un territorio soberano.
Ningún sillano quemará sus bosques ni cazará a sus criaturas sin permiso. A cambio, tus súbditos respetarán nuestras fronteras establecidas. Aara puso su mano junto a la de él. De acuerdo. Y si surgieran amenazas que pusieran en peligro a ambos reinos, nos mantendremos unidos contra ellas. Mientras el emperador asentía, Rex sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Durante 20 años había criado a Aara con el temor constante de ser descubiertos, de la confrontación con los Sillanos. Ahora, en una sola noche, ella había logrado no solo seguridad, sino reconocimiento. No solo supervivencia, sino soberanía. La niña de piel azul que había rescatado de la guarida de un lobo, había regresado en verdad como una emperatriz, no de humanos o sillanos, sino de la propia naturaleza. 6 meses después, Rex estaba de pie en la entrada de la cueva que había sido su hogar durante los últimos 15 años. El sol de la tarde se filtraba a través del dosel, proyectando sombras moteadas en el suelo. A sus 63 años, su cuerpo llevaba las cicatrices y los dolores de una vida pasada en la naturaleza, pero sus ojos estaban tan claros y alerta como siempre. La pareja de Sombra y 3 cachorros medio crecidos holgazaneaban cerca, su pelaje azul brillando en los parches de luz solar. Los lobos más jóvenes nunca habían conocido el miedo a los humanos o a los sillanos. Habían nacido en la manada, criados con el olor de Aara en sus fosas nasales desde su primer aliento. El sonido de pasos acercándose hizo que Rex buscara su lanza por costumbre, pero se relajó cuando reconoció el patrón familiar. Aara emergió del sendero del bosque, su piel azul adornada con símbolos de su estatus, huesos y dientes de depredadores que habían muerto de forma natural, plumas dadas libremente por los rapaces que servían como sus mensajeros. La frontera sur está segura, señaló mientras se acercaba. Los sillanos han retirado sus puestos de avanzada según lo acordado. Rex asintió con aprobación. ¿Y el nuevo puesto comercial? Operativo, respondió ella. 3 familias sillanas se han establecido allí. Parecen genuinamente interesadas en aprender sobre la naturaleza en lugar de conquistarla. Era un pequeño comienzo, pero significativo. Después de siglos de ver la naturaleza como un enemigo a someter, algunos sillanos estaban empezando a verla con nuevos ojos, como un ecosistema complejo que debía ser entendido y respetado. Te traje algo, dijo Aara, metiendo la mano en una bolsa que llevaba en la cintura. Sacó un pequeño dispositivo que Rex reconoció de inmediato, una unidad de datos portátil de su nave estrellada, que durante mucho tiempo se creyó perdida entre los restos. ¿Dónde encontraste esto?, preguntó, tomando el dispositivo con manos reverentes. Los archivos sillanos, señaló ella. Lo recuperaron de tu nave hace años, pero no pudieron acceder a su contenido. El emperador lo devolvió como un gesto de buena voluntad. Rex activó la unidad y sus ojos se humedecieron mientras aparecían imágenes en su pequeña pantalla. Fotos de la Tierra, de los mundos coloniales, de la familia que había dejado atrás cuando se alistó como guía de naturaleza para la malograda expedición a Sillos. Probablemente ya no quede ninguno de ellos, dijo en voz baja. Han pasado más de 20 años. Aara le puso una mano en el hombro. Quizás, pero su recuerdo vive en ti y en lo que me has enseñado. Señaló la naturaleza que los rodeaba. Y ahora, en este nuevo comienzo entre nuestros pueblos y lo salvaje. Rex sonrió, una expresión rara en su rostro curtido. Cuando te encontré en esa guarida de lobos, pensé que te estaba salvando a ti. Nunca imaginé que terminarías salvando un ecosistema entero. Tú me salvaste a mí, respondió Aara. No solo de la muerte, sino del aislamiento. Me diste lenguaje, historia, un propósito. Una repentina conmoción al borde del claro captó su atención. Uno de los lobos más jóvenes se había puesto de pie, con las orejas erguidas. Un momento después, una pequeña delegación de sillanos emergió del sendero del bosque, liderada por una figura familiar, el comandante Vestor, que ahora servía como enlace oficial del emperador con las tierras salvajes del norte. Alfa, llamó, deteniéndose a una distancia respetuosa. El emperador solicita tu presencia en la capital. Han llegado informes preocupantes del continente sur. Se han avistado naves extrañas entrando en nuestra atmósfera.
Ahara intercambió una mirada con Rex. Ambos sabían lo que esto significaba. Los humanos estaban regresando a Sillos, y en mayor número que antes. «Dile al emperador que iré», respondió Ahara. «Pero llevaré a mis consejeros conmigo, tanto humanos como bestias». Vestor asintió, con expresión solemne. El emperador lo anticipaba. Dice que Sillos podría necesitar pronto a todos sus hijos, tanto salvajes como civilizados. Mientras el comandante y su escolta se retiraban, Rex se volvió hacia Ahara. Así que comienza de nuevo. El ciclo de la confrontación. La expresión de Ahara era decidida más que preocupada. Pero esta vez lo enfrentamos juntos. Sillanos, humanos y salvajes. Esa noche, mientras se preparaban para el viaje a la capital, Ahara se detuvo en la boca de su cueva, mirando hacia las estrellas. En algún lugar, allá arriba, venían más humanos. Quizás como exploradores, quizás como colonos, quizás como conquistadores. Cualquiera que fuera su propósito, encontrarían un Sillos cambiado con respecto a los registros de expediciones anteriores. Encontrarían un mundo donde la naturaleza y la civilización habían alcanzado una tregua incómoda, donde depredador y presa se movían en una armonía coordinada al mando de una mujer de piel azul que pertenecía a ambos mundos y a ninguno. Donde las viejas fronteras entre especies se habían desdibujado y se habían formado nuevas alianzas. A sus pies, Sombra gruñó suavemente, sintiendo su tensión. Ahara se arrodilló junto al enorme lobo, pasando los dedos por su espeso pelaje azul. «Sí, amigo mío», susurró. «Tenemos más batallas por delante, pero ya les mostramos una vez lo que podemos hacer. Se lo mostraremos de nuevo si es necesario». Desde la oscuridad de la cueva, Rex observaba a su hija adoptiva, la niña abandonada que había rescatado de una guarida de lobos y que ahora se había convertido en la fuerza más poderosa de Sillos. Las naves humanas llegarían con su tecnología, sus ambiciones, su ignorancia del delicado equilibrio de este mundo. Pero encontrarían algo que nunca esperaban. Encontrarían a Ahara, la niña que una vez fue abandonada y ahora reinaba como emperatriz de lo salvaje. Y ellos, al igual que los sillanos antes que ellos, tendrían que tomar una decisión: respetar el equilibrio que ella protegía o desafiarlo bajo su propio riesgo. La niña abandonada, alimentada por un humano, había regresado como una emperatriz, y su reinado apenas comenzaba.